He seguido con mucha atención este debate que se da este día en el que nos congratulamos todos. Ha sido ya aprobado el envío de lo que habrá de ser el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción en su nivel constitucional, enviado para al Ejecutivo de este país. Y lo he escuchado con mucha atención porque me parece que vale la pena hacer una reflexión que nos coloque por encima de lo que son las disputas político-electorales. Lo asumo como de la coyuntura, del momento, de la circunstancia en la que estamos viviendo, y también de la búsqueda permanente, válida, legítima, de los distintos partidos políticos, de las distintas fuerzas políticas que integramos este Congreso de la Unión, esta comisión permanente, por resaltar los defectos del otro, obviamente omitir los defectos propios y tratar con ello de ganar adeptos. A mí me parece que más allá de la coyuntura y que más allá de la circunstancia en la que estamos, vale la pena que reflexionemos en varias cosas. Y la primera es, ¿qué sucede con el tema de corrupción en México? Y lo que sucede es que es un tema que lacera, que duele, que lastima, que está afectando la vida completa del país de manera horizontal y de manera vertical, y que debemos de verla con esa seriedad, y con esa seriedad buscar resolverla hoy en esta primera etapa constitucional, y mañana en lo que habrá de ser la etapa secundaria y reglamentaria de una serie de leyes, de 15 leyes que integran un sistema que es impostergable, empiece a trabajar por el país. Y veamos nada más algunas de las cifras que en materia de corrupción tenemos en el país para que entendamos la necesidad de ver el tema con esa seriedad, con ese compromiso, con ese deseo de verdaderamente resolver las cosas más allá de lanzar un lodo circunstancial al que está enseguida nuestro. Hay el Observatorio Económico de México, ¿cómo vamos? Hay la aseveración de que la corrupción genera una pérdida económica equivalente al 2% del Producto Interno Bruto Nacional, monto que asciende a los 341,000 millones de pesos. Eso nos habla de una visión. El Banco Mundial, por su parte, dice que los costos de la corrupción en México representan el 9% del Producto Interno Bruto Nacional, es decir, 1.5 billones de pesos anuales. Y la Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor calcula 120,000 millones de dólares de pérdidas por la corrupción, lo que representa casi el 20% del Producto Interno Bruto Nacional. Y de eso estamos hablando. Y eso lo vemos en las cifras macro. Veamos cómo le afecta a la familia mexicana, a esa familia a la que representamos y que debe ser el sustento y el motor de nuestra actividad aquí en el Senado mexicano. Dice Transparencia Mexicana que los hogares mexicanos destinan 32,000 millones de pesos cada año a la corrupción. Las familias llegan a ocupar hasta el 14% de sus ingresos al pago de mordidas, con un costo promedio cada una de 165 pesos. Si nos damos cuenta que hay familias en muchas partes del país que solamente tienen como ingreso un salario mínimo, pues vamos a entender lo que significa para esos hogares asignarle parte de su recurso y de su ingreso. Le pido, por favor. Solicito a los asistentes pongamos atención a la oradora. Eso significa la afectación que sufre el salario mínimo de esas familias. La corrupción es, pues, un problema nacional de grandes proporciones. Un problema que pareciera estar circunscrito solamente a la clase política nacional. Un problema que debiera de preocuparnos, más allá de los ejemplos que aquí se dieron, debiera de preocuparnos porque nos alcanza a todos. Hay quien en una condición de asumirse como la conciencia moral de este Senado habla de la necesidad
de que generacionalmente atendamos el tema. No, el tema nos alcanza a todos y nos debe de preocupar a todos. Por eso a mí me da gusto que el día de hoy, en este día que para mí es especial, avancemos un paso más en la ruta del combate a la corrupción. Es un mal que nos lacera, un mal que nos lastima, no solo al servicio público, como ya vimos, sino a todas las actividades humanas en muchos de los ámbitos desde su desarrollo. Y por eso debiéramos estar unidos en el gusto por estar en este momento de definición en el que enviamos ya al Poder Ejecutivo para su promulgación este primer paso de un sistema que a mí me representa una nueva oportunidad para que a través de pequeñas acciones diarias tengamos el gran logro de mañana. Podemos seguir dándonos ejemplos, pero si no empezamos y si no iniciamos el día de hoy, no habremos de avanzar en la ruta y en la medida y con la velocidad que México exige en este tema. Constantemente se argumenta desde aquí, desde las tribunas, pero poco se escucha o se habla del compromiso individual y de la conducta ética de cada uno para conservar en buen estado a nuestra democracia. Yo quisiera, señor presidente, si me permite concluir mi intervención, yo quisiera hacer una convocatoria a las compañeras y a los compañeros para que el día de hoy nos congratulemos de que estamos iniciando los pasos necesarios para combatir este mal que lacera a nuestro país y que todos y cada uno en lo individual, en lo colectivo, en lo grupal, en lo partidario, también hagamos lo propio, para que no solamente en época electoral, en época de elecciones, cuando tenemos intereses específicos de tocar el corazón y el raciocinio de los mexicanos, hagamos este tipo de expresiones, sino que hagamos un compromiso en esta tribuna de que ese será nuestro compromiso de cotidiano, diario, de atender desde nuestra trinchera y desde nuestros partidos lo que debe de ser fundamentalmente un compromiso de cara a los mexicanos, el de ir combatiendo a la corrupción en todos y cada uno de los frentes, en el público, en el privado, desde luego en el profesional, pero fundamentalmente en el político. Y no vengamos aquí a decirnos unos a otros lo que significa la corrupción. La corrupción nos alcanzó a todos y todos debemos de combatirla. Muchas gracias.